Vamos a ver, tenemos previsto a Oscar Piquinela de Campo para moderar, que es el secretario del Grupo Geopolítico América Latina y el Caribe, pero como estaba en actividades acompañando al secretario general de la UIP, a Martín Chungón, por Centroamérica y el Caribe, la senadora va a presentar el panel y a coordinarlo. Es el panel de las 12, experiencias comparadas, legisladores y expertos de parlamentos alrededor del mundo, particularmente del GRULAC. Arrancamos con Ana, bueno, presenta la senadora. Bueno, muchas gracias. Seguimos con este panel. No sé, el orden está perfectamente establecido, no hubo ningún cambio. Bueno, entonces vamos a escuchar a Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo, que es diputada de la República de Guatemala y pertenece a la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República de Guatemala. Muchas gracias, diputada, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un placer poder compartir con tan amplio grupo sobre lo que son las experiencias en Guatemala sobre las adopciones. He de decir que Guatemala es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990. Más sin embargo, entre 1977 hasta el 2007, antes de que naciera a la vida el decreto 77-2007, se permitían las adopciones privadas. Me atrevería a decir que era el único país de América Latina que las aceptaba. Estas se hacían basándose en el decreto Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Un documento de un notario o un intermediario de los bebés, estos se declaraban adoptables, sin la intervención de una entidad estatal que pudiera verificar sobre los trámites que se hacían. Durante este periodo de tiempo se calcula que se adoptaron o reubicaron solo en Estados Unidos de Norteamérica más de 30,000 niños, en su mayoría de origen indígena, y algunos de ellos como resultado de la guerra interna que sufrimos desde los años 60 del siglo pasado hasta la firma de la paz de 1997. Durante este periodo se rumora, porque no hay certeza de las acciones, que muchos pequeños huérfanos de la guerra fueron entregados en adopción. Algunos de ellos salieron del país sin ningún control ni documento, y mucho menos una constancia del hecho. Pero todo quedó en rumores. Aún después de este periodo de violencia y guerra, el tema de las adopciones internacionales se volvió un negocio para muchísimos notarios que alcanzando a un en forma antojadiza y poco transparente del manejo de la entrega de los pequeños, llegándose a tener en el país lo que se llamaron granjas de crianzas de niños para adopción. Se pagaba a mujeres jóvenes que por dinero se embarazaban o aquellas menores que se embarazaban sin dar consentimiento los padres ni tener conocimiento los mismos, se acogían en estas casas donde le daba término al embarazo. Cuando terminaba, por muy pocos dólares, la madre entregaba al bebé para darlo en adopción. Muchísimas veces, tal vez la mayor parte de ellas, ni siquiera llegaban a conocer a su niño. Este sistema llegó a su culmen de escándalo en el año 2005-2006. Bastaba caminar por las zonas hoteleras cercanas a la Embajada de Estados Unidos para observar una gran cantidad de parejas extranjeras, en su mayoría norteamericanas, con biberones, carruajes, y en pocos días de estancia en nuestra tierra chapina, estas familias regresaban a sus lugares de origen con un bebé en brazos, mismo que había sido otorgado legalmente por un juez, basado tan solo en documentos que eran proporcionados por los abogados en cuestión,
sin ninguna investigación sobre los orígenes y la autenticidad de los documentos. Luego de los trámites generalmente fraudulentos y dándoles de carácter legal en la embajada respectiva, se autorizaba el traslado del pequeño a su nuevo país de residencia. Lamentablemente, por parte de las autoridades de nuestro país, no se tuvo un control de adopciones internacionales y por ende no se dio seguimiento a estos pequeños. No se contó con un récord de localización, el trato al que fueron sometidos y se perdieron para nuestro país. Debido al escándalo que las adopciones internacionales por el proceso que se llevaban y la cantidad que cada día se tenían, empezaron a preocuparse tanto organismos internacionales como nacionales, y es así como nace la ley, después de varios años, la ley de adopciones, que nace en el año 2007. Y esta se hace respaldado de todos los convenios internacionales. ¿Qué propone esta ley de adopciones? La ley de adopciones establece que la adopción debe ser... por ahí le podemos pedir. Diputada, ¿me escucha? Sí, claro. Sí, pero no, ¿Sí? pero ¿me escucha? No, que estamos teniendo problemas para recibirla por la señal. ¿Es posible que pueda apagar la cámara a ver si tenemos mejor señal y poder escucharla? Sí, aquí. Ay, se nos fue. ¿Ahora sí? Ahora sí, mejor. ¿Estamos? Gracias. Bueno, ¿qué es lo que nuestra ley de adopciones establece? Bueno, primero, que la adopción debe ser nacional y tiene derecho preferente. Y la adopción internacional procederá subsidiariamente. Pero en esta ley se crea el Consejo Nacional de Adopciones como la autoridad central designada para la adopción nacional e internacional, y los jueces solo pueden actuar en la adopción como una institución. También se asigna un presupuesto al Consejo para y cumplir con sus funciones. ¿Cuál fue el impacto de esta ley en las adopciones internacionales? Bueno, Guatemala pasó de dar 4.122 niños en adopción a Estados Unidos en el año 2008 a 754 en el 2009. Y para el 2019 esta cifra descendió a 0. Actualmente la cifra de adopciones por año es muy baja, aún para los nacionales. En noviembre del 2024, el Consejo Nacional de Adopciones reportaba que continuaba en la búsqueda de familias para 350 niños, niñas en condición de adopción prioritaria. En ese mismo año se realizaron únicamente 84 procesos de adopción de menores para ser integrados formalmente a un nuevo ambiente familiar, lo cual muestra lo poco eficiente y eficaz que está haciendo la Comisión Nacional de Adopciones, porque sí existe un régimen de pequeños, pero generalmente bebés. Y mientras dura el trámite, estos bebés se convierten en niños y adolescentes. Dentro de la ley en vigencia es eso de adopciones prioritarias, que está integrado por niñas y niñas mayores de 6 años, grupos de hermanos, niños, niñas con discapacidad o necesidades médicas, adolescentes y otra vez grupos de hermanos. Tan solo hoy se le dan resguardo a 63 grupos de hermanos que están integrados por 157 niños y niñas que esperan tener un papá y una mamá. Ahora, como ciudadanos y legisladores nos surge una serie de preguntas. ¿Mejoraron las políticas de adopción con la ley vigente para los niños en situación de orfandad? ¿Qué efecto ha tenido esta ley para los niños sin familia en Guatemala?
Para poder dar respuesta a estas preguntas, la Comisión de la Niñez y Adolescencia del Congreso de la República de Guatemala, de la cual formé parte, trabajó en recabar la información con un diagnóstico y análisis del decreto 77. Sí. De 2007, ley de adopciones, y contar con los elementos para hacer, de ser necesarios, de varias reuniones con los... Creo que, diputada, muchísimas gracias. La verdad que hemos tenido algunos inconvenientes para escuchar algunas partes de su alocución, pero hemos comprendido la generalidad de su discurso y le agradecemos su valiosa presencia y experiencia y contamos con usted para el cierre del panel. Tal vez podemos restablecer una mejor comunicación. Muchas gracias. Y ahora le voy a dar la palabra a una miembro del Parlamento de Guyana, pero a la vez, como es un sistema parlamentario, también tiene un cargo ministerial de Asuntos Humanos y Seguridad Social, a la parlamentaria Vindia Bassini Parsault.